Queridos compañeros de trabajo, quisiera contarles algo sobre la historia de mi vida. Quisiera contarles de cómo Dios obró en mi corazón y pudo sacarme del problema que yo me encontraba, problema de drogas, problema de alcohol. Pero para eso me gustaría hacer una oración para que este testimonio pueda moverse el poder de Dios, pueda glorificarse y pueda ser de bendición para sus vidas. Así que le voy a pedir reverencia, voy a orar a Dios, voy a poner la mano de Dios para que sea Dios hablando a través de testimonio de poder. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, me llego ante tu divina presencia, Señor, dándote la honra, dándote la gloria, dándote la alabanza, Padre amado. Mira, Señor, nos encontramos aquí en este lugar, Señor, con mis compañeros de trabajo, Dios mío. Te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que te glorifiques de una manera especial y hables, Señor, a través de tu testimonio, Señor, de esta obra preciosa que has hecho en mi vida, Dios mío. Reprendo todo lo que no sea de tu agrado, Señor. Declaro tu presencia en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice la palabra del Señor, queridos compañeros, allá en el libro de Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo pecado te lleva a una muerte espiritual. Pero el Señor dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice también su palabra, hay camino que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y yo me encontraba en ese camino de muerte. Había mucho sufrimiento en mi familia, había mucha maldición. Estábamos económicamente viviendo una vida muy difícil. Pero por allá en el año 1998, el Señor vino a transformar nuestra vida y vino a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera vana de vivir. Recuerdo ese día, me encontraba desesperado. No hallaba ya qué hacer con los vicios, no hallaba qué hacer ya como me encontraba en ese momento. Y recurría a lo más fácil, buscando quitarme la vida, buscando huir de la presencia de Dios. Como aquel hombre que el Señor llamó para que fuera a predicar a Nínive, llamado Jonás. El Señor lo buscaba y le ordenaba que fuera a predicar a Nínive, y este hombre, siguiendo la presencia del Señor, quería irse y quería desobedecer al Señor. Así me encontraba yo también en ese día. Quería huir de la presencia del Señor y quería irme, pero el Señor en su grande misericordia no permitió, tomó mi vida de una manera especial. Recuerdo que me encontraba muy triste. Los últimos días que anduve perdido en las drogas, en el alcohol, me encontraba muy triste por no poder darle a mis hijos, a mi familia, un hogar, no poder darle el alimento, el vestido a mis hijos. Buscaba quitarme la vida, la desesperación que me encontraba. Pero pues si buscamos en la palabra del Señor,
Dice por allá en el libro de San Juan 10 que el diablo, el enemigo, vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Estaba destruyendo nuestra vida el enemigo. Pero vino el Señor, aleluya, dando a su Hijo unigénito en sacrificio para que pudiéramos alcanzar la misericordia de Dios. Él vino a morir en la cruz del Calvario para que pudiéramos salir del problema. Y lo más precioso de esto, queridos compañeros de trabajo, es que así como el Señor obró en mi vida, puede obrar con cada uno de ustedes. Él puede darle la bendición de vivir una vida allegada ante el Señor. El Señor dice: allegados a mí, y yo os allegaré a vosotros. A veces cuando no conocemos a Dios, creemos que estamos muy cerca de Dios, pero su palabra dice que necesitamos allegarnos al Señor. ¿Cómo podemos allegarnos al Señor? Solamente obedeciendo su palabra. Su palabra nos dice muy claro: no tomarás, no matarás, no robarás. Y es necesario alejarnos de todas esas cosas. Recuerdo que no se me va a olvidar ese día cuando el Señor empezó a tocar mi vida. Un mes de diciembre, cuando se aproximaba la Navidad, llegaba bajo los efectos del alcohol y de la droga. Se me acercaba mi niña, la mayor. Cuando llegaba a mi casa y le decía a mi hija: ¿qué quieres que te amanezca esta Navidad? Y volteaba a mi hija y miraba al niño más grande. Iba para allá con el niño y le decía: estamos platicando, hermanos, el día de ayer, la cuestión del testimonio de cómo el Señor había transformado mi vida. Y se nos cortó la memoria. Pero gracias a Dios que estamos aquí una vez más para continuar con este testimonio de poder. Y vamos a proseguir, hermanos. Les decía el día de ayer que en una Navidad, en aquel tiempo cuando todavía no conocía al Señor, venía mi hija a donde yo estaba y le preguntaba a mi hija que quería que le amaneciera esa Navidad. Y mi hija me decía que no quería que le amaneciera ningún juguete, que quería que le amaneciera yo, que yo estuviera con ellos ahí esa Navidad. Y no sé cómo, pero de alguna manera creo que Dios puso los medios para que yo pudiera estar esa Navidad con mis hijos, sin ingerir ninguna bebida embriagante ni nada, ni droga. Y ser valiente en ese momento y estar ahí con mis hijos, pasar la Navidad con mis hijos. Eso fue el 24 para amanecer el 25 de diciembre. Pero ya el fin de año, hermanos, cuando ya se venía ya el fin de año, pues todo lo contrario, llegué bien perdido bajo los efectos del alcohol y de la droga, todo raspado, todo golpeado. Bendito sea el Señor, pues el Señor empezó a tocar mi vida de esa manera. Me pude dar cuenta que con lo que mi hija me había dicho, de que no quería ningún juguete y quería que estuviera con ellos, pude darme cuenta de la manera que estaba viviendo y estaba faltando con mis obligaciones como padre de familia.
Y empezó el Señor a tocar mi vida de esa manera, a través de mi hija. En un corto tiempo, después de que sucedió eso que les estaba platicando, vino una enfermedad a mi hija en su cuerpecito. Ella se empezó a llenar de llagas desde sus pies hasta su mollera, juntamente con su carita. Y vino algo muy fuerte a mi vida, porque no reconocía que estaba mal, o sea, en parte reconocía, en parte decía, ¿por qué tiene esa enfermedad mi hija? ¿Por qué no le sale? Se llevaba a mi hija con especialistas de la piel y no le salía el motivo por el cual ella estaba llena de llagas. De ese momento, hermano, ya no pude yo, no pude descansar, ya no pude ser feliz, porque cada vez que me emborrachaba miraba a mi hija llena de llagas. Cuando miraba a mi hija empezaba a golpearme, hasta sangrar mis manos, a golpearme yo mismo y a gritar, y a gritar que no servía para nada, que merecía la muerte. Y bendito sea el Señor. Ya en ese momento, cada vez que ingería alcohol se me transformaba completamente. Y así pasó 1 año y 2 años hasta llegar a 5 años en esa condición. Recuerdo el último año, de esos 5 años, iba de la ciudad de Guamúchil a mi pueblito ahí donde yo vivo, a las altas horas de la madrugada, y de repente empecé a recordar a mi hija enferma, y empecé a decir a Dios que si tenía poder, que si en verdad tenía poder, que le quitara las llagas a mi hija y me las pusiera a mí. Y empecé a renegar contra Dios, le empecé a gritar a Dios y a decirle por qué tenía a mi hija así, si era yo el que merecía tener esa enfermedad y no ella. Y cuando llegaba a mi casa otro día, mi hija parecía peor, más mal de esa enfermedad, de esas llaguitas que tenía en su cuerpo. Recuerdo que casi para terminar esos 5 años, ya no era a Dios el que le reclamaba, sino al diablo. Y le decía al diablo que uno, causa del vicio, causa de la droga, causa del alcohol, hace cosas que no son lógicas para uno, porque le gritaba al diablo y le decía que saliera, le decía que se aventara un tiro conmigo. Yo quería pelear con el diablo, lo retaba que saliera, y le echaba al diablo, lo maltrataba porque le decía que por qué tenía a mi hija así. Bendito sea el Señor. Y hasta que llegó ese día, hermano, ese día del año 98, el siguiente mes de ese año vino la primera Semana Santa de ese año, del 98. Yo ya no hallaba qué hacer, ya me aislaba de la gente, ya no quería convivir con la gente con la cual yo convivía. Y me llevaba por las orillas del rancho, le rodeaba al pueblo donde yo vivía, y llegaba por las orillas de mi casa, porque no me escondía ya de la gente, porque oía una voz que me decía que la gente no me quería y que iba
estaban juntando firmas para, posiblemente a lo mejor la intención de ellos era para sacarme de ahí, del pueblo. Sí, llegó ese día de la Semana Santa, hermano, cuando después de haber vivido eso que estaba viviendo, que la gente, pues yo digo que me juzgaba tal vez por lo que yo era. Y llegó ese día, recuerdo que mi esposa se fue a una convención para allá, para Sonora, en un pueblo que se llama Bacabache, Sonora. Y yo hice planes en mi mente, pensé, como dice la Biblia, el hombre piensa sus caminos, pero el Señor endereza los pasos del hombre. Y yo pensé en salir huyendo de mi pueblo, pensando de que cuando mi esposa llegara a mi hogar, a donde vivíamos, era un lugar cual me habían prestado, una casa. Hice planes para cuando ella viniera no me encontrara ya. No me encontrara y bendito sea el Señor. Y llegó ese día, hermano, ese sábado de la Semana Santa, y salí en la madrugada, huyendo. Y entre ese momento, cuando iba huyendo, oí una voz que me decía: ¿dónde puedes estar? ¿Dónde puedes esconderte? Que la ira de Dios no te alcance. Tú lo que mereces es morir, tú lo que mereces es estar en prisión. Tú no alcanzas perdón de Dios. Lo que debes hacer es quitarte la vida. Y obedecí, estaba obedeciendo esa voz. Mala sombra, mala sombra. Estaba obedeciendo esa voz, hermano, que me decía: quítate la vida porque no mereces perdón de Dios. Recuerdo que llegué a un lugar que le dicen La Otra Banda, aquí pegado por la colonia San Pedro, aquí en Guamuchi, Salvador Alvarado. Y crucé por esas casitas que le llaman La Otra Banda. Crucé por ahí y rumbo al hotel. Como un hotel que se encuentra en la carretera, por ahí por esos lugares, llamado El Yot. Había ahí un desmonte como que iban a hacer una finca ahí. Y en ese desmonte había muchas estacas que había cortado la gente para hacer las medidas de ese terreno, les iba a llevar a cabo esa construcción. Y yo también estaca para enterrármela en mi pecho. Al momento que tomo la estaca con mis dos manos para enterrármela en mi pecho, oigo una voz que me dice: no lo hagas. ¿O acaso prefieres quitarte la vida que reconocer que eres un pecador? Yo solté la estaca, hermanos, y salí corriendo de ese monte. Y empecé a correr rumbo a la carretera internacional, y antes de llegar a la carretera oía la voz que me decía: llega a la carretera y métetele un carro de carga porque no hay perdón para ti. Terminé hincado, hermano, llorando, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios que me perdonara. Y le decía al Señor: Señor, si los hermanos dicen que no te pueden ver, pero te pueden sentir, si ellos dicen que para ti no haces excepción de personas y lo que tú viniste, tú mandaste a tu Hijo a morir por cada uno de los pecadores, por favor, Señor, ten misericordia de mí. Por favor, Señor, ayúdame, yo no quiero seguir en pecado, Señor, por favor. Ten misericordia, Señor, de mí. Cuán grande fue la sorpresa para mí, amados hermanos. Y allí estaba el Señor para
para ayudarme. Empecé a sentir esa presencia hermosa, esa presencia que los hermanos dicen que sienten al aclamar al Señor. Pude tener esa experiencia, pude sentir que el Señor estaba ahí para ayudarme, para socorrerme. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre para siempre. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor: alzaré los ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor ahí fue mi socorro. El Señor pudo rescatarme antes de que yo llegara a la carretera y me quitara la vida. Cuando sentí que esa presencia estaba ahí para perdonarme, cuando el Señor se mostraba ahí en mi presencia, clavado en una cruz, diciéndome: por ti y por cada uno de los pecadores he muerto en una cruz. Empecé a dar gracias a Dios y a llorar y a decirle: Señor, perdóname, gracias Señor, porque has escuchado esta petición. Solamente, Señor, me resta una cosa: haz libre a mi hija de esa enfermedad. Esa va a ser la señal, la cual te pido, Señor, para entender que tú me has perdonado. Pero pude sentir, amados hermanos, cómo el Señor me liberaba de cada pecado. Pude sentir cómo el Señor me hacía libre de la droga, del alcohol y de tantas cosas. Pude sentir cómo se caía un peso de mi espalda que traía. Me pude levantar de ahí, de ese lugar, creyendo que había sido libre de todo pecado. Al principio, hermanos, cuando empezamos este testimonio, nos comentaba que la palabra del Señor dice allá en San Juan: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor me mostró esa vida eterna en ese momento, en ese lugar. Me levanté muy contento y iba llorando por la carretera internacional rumbo a Tamazula para dar vuelta por el canal que lleva al Salitre. Iba muy contento porque había experimentado el poder de Dios y había sentido cómo el Señor me había librado y me había perdonado. Iba caminando rumbo al Salitre cuando ya al llegar al rancho oí una voz que me dijo: si en verdad me amas, apártate del mundo, porque el mundo mi enemigo es. Yo pude entender, hermanos, lo que el Señor me hablaba en ese momento. Yo pude entender que el Señor me decía que tenía que vivir conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad mía, no yéndome otra vez con los amigos que yo tenía, sino viviendo únicamente para honrar su nombre y glorificar su nombre. Llegué a la casa de mis padres, queridos hermanos, y me encerré en un cuarto. No salí durante 3 días. Recuerdo que el primer día llegó mi madre y me decía: hijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que no has salido de ayer que llegaste? Yo le decía: madre, perdóname. Perdóname, madre, le decía, por tantos años que te hice sufrir. Mi madre me contestaba: hijo, ¿cómo no te voy a perdonar si eres mi hijo? Al rato llegó mi padre y le volví a gritar a mi padre, porque mi padre decía que alguna otra droga que no conocía me había metido. Le decía a mi padre: padre,
perdóname. Ya Dios me ha perdonado por lo que fui, pero yo quiero tu perdón, yo necesito que me perdones. Mi padre me decía de Dios, no te puedes burlar. Te puedes burlar de tu madre, te puedes burlar de tu esposa, de tus hijos, de mí, pero de Dios no te puedes burlar. Y oí una voz que me decía, espera, el perdón va a llegar. Podía darme cuenta que era Dios el que me hablaba y me decía que mi padre iba a entender. Cuando pasaron los 3 días de estar encerrado ahí, salí de donde me encontraba y me fui a la casita que me habían prestado para vivir con mi esposa y mis hijos. El día lunes llegaba a esa casa y se encontraba todavía sola, todavía mi esposa y mis hijos no habían llegado. Y me encontraba dándole gracias a Dios, haciendo las primeras oraciones, clamando al Señor, dándole gracias por lo que Él había hecho en mi vida. Cuando llegó mi esposa, al tiempo que mi esposa llega, yo salgo a la carrera y la abrazo y le digo, mujer, perdóname. Y mi esposa me decía, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Y yo únicamente le volví a repetir la misma palabra, perdóname. Perdóname por tanto tiempo que te hice sufrir. Y mi esposa se pudo dar cuenta que había habido un milagro en mi vida porque me decía, bendito sea Dios. Gloria a Dios, decía, te miro una cara diferente. Y para que te acabes de contentar, mira a mi hija. Y en el momento que miro a mi hija, la miro limpia, hermano, sin ninguna llaga. El Señor la había sanado. El Señor había hecho ese milagro. El Señor había escuchado la petición que yo le había hecho. ¿Después de cuántos años? Después de 7 años, queridos hermanos, de estar curando a mi hija, ella había sido libre de esa enfermedad. Todos en mi pueblo pudieron ver a mi niña enferma, llena de llagas. Ahora mi hija, queridos hermanos, una mujer ya casada, jamás ha vuelto la enfermedad a su vida. Ellas se entregaron a Cristo, recibieron a Cristo en algún tiempo como maestras. Bendito sea el Señor y este es parte del testimonio, queridos hermanos, es parte de lo que el Señor hizo en mi vida. Espero tener la oportunidad de seguir testificando este gran milagro que el Señor ha hecho. Así es que mi deseo es que este testimonio, hermano, sea para bendición para cada una de las almas que miren este testimonio, para aquellos que están enfermos, para aquellos que los médicos dicen no hay sanidad ya, para aquellos que están desajuiciados. Déjenme decirle que hay un Cristo de poder que murió en la cruz del Calvario. Hay un Cristo, aleluya, que llevó sus enfermedades, que llevó sus dolores, porque su palabra así lo dice que por sus llagas hemos sido curados. Dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza. Amen al Señor. Queridas almas que me escuchan, queridas almas que están viendo este video, este testimonio, busquen a Dios antes que sea demasiado tarde. Busquen a Dios. Dios tiene la respuesta para cualquier problema que ustedes tengan. Él puede hacerles libre de cualquier enfermedad. Él puede hacerles libre de la adicción, del alcoholismo, de cualquier problema. Busquen a Dios antes que sea demasiado tarde. No esperen llegar
como yo llegué ese día a quererme quitar la vida porque creía que no había esperanza para mí. Busquen a Dios. El Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dice también su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él envió a su único Hijo para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel, dice, que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tiene el poder para sanar y también para darnos una vida eterna. Mi deseo es que Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi nombre es Guillermo Camacho, para servirles de la Iglesia de Dios, La Puerta Abierta. Dame de beber.